Vamos a sumergirnos en la historia de una figura que, literalmente, cambió las reglas del juego sobre cómo nos entendemos. Sigmund Freud. Hoy en día, palabras como terapia o inconsciente son súper comunes, pero la verdad es que esto no siempre fue así, ni de lejos. Hubo una época, no hace tanto, en la que la mente humana era una caja negra, un completo misterio. Lo que pasaba por dentro de alguien se veía como algo casi inalcanzable, un territorio oscuro y, la verdad, bastante temido. Así que lo que tenemos aquí es la crónica de un viaje. Un viaje de lo más atrevido hacia ese gran misterio, hacia ese interior a menudo oscuro del alma humana. Un lugar donde nadie se había atrevido a mirar con ojos de científico. Bien, para entender a Freud hay que entender su mundo. Nace en una época de contradicciones brutales. Por un lado, la sociedad victoriana, donde cualquier emoción o instinto se reprimía a cal y canto. Era visto como una debilidad. Y por otro, la ciencia, con Darwin a la cabeza, que empezaba a decirnos, oye, a lo mejor no somos tan racionales y divinos como pensamos. Un auténtico choque de trenes. Freud se forma como médico en Viena, que en ese momento era el centro cultural de Europa, nada menos. Y lo más curioso es que su objetivo inicial no era para nada revolucionar la psicología. Su meta era mucho más, digamos, terrenal. Quería estudiar el cerebro, pero desde un punto de vista puramente biológico. Pero claro, la vida da muchas vueltas. Y todo cambió cuando empezaron a llegar a su consulta pacientes con algo que se llamaba histeria. Personas que sufrían síntomas físicos muy reales, parálisis, cegueras repentinas, pérdida de la voz, pero los médicos no encontraban absolutamente nada mal en sus cuerpos. Estaban orgánicamente sanos. Y es justo ahí donde a Freud se le enciende la bombilla. Se hace la pregunta del millón, la que lo cambia todo. Una idea que hoy nos parece de cajón, pero que en su momento fue, absolutamente revolucionaria. Esa pregunta fue el pistoletazo de salida para la misión de su vida. Trabajando con su colega Joseph Breuer se topó con algo increíble. Lo llamaron la cura por el habla. El simple hecho de que los pacientes hablaran de sus experiencias pasadas, de cosas a menudo traumáticas que ni recordaban, hacía que los síntomas físicos mejoraran o incluso se esfumaran. Sin quererlo, acababa de nacer la terapia psicológica. Y claro, este descubrimiento fue la llave que abrió la puerta a su proyecto más ambicioso: intentar dibujar el primer mapa de nuestro mundo interior, de todo eso que llevamos oculto. Aquí está el meollo de la cuestión. Freud propuso que en realidad no tenemos el control total, que hay una parte gigantesca de nuestra mente, el inconsciente, que es como un director de orquesta en la sombra, moviendo los hilos de casi todo lo que hacemos, sentimos y deseamos sin que nos demos cuenta. Y no se quedó ahí, ¿eh? Le puso nombres y apellidos a las fuerzas que luchan en nuestro interior. Por un lado, el ello, que son nuestros instintos más básicos, el lo quiero todo y lo quiero ya. Por otro, el superyo, que es como la voz de la conciencia, las reglas sociales que hemos interiorizado. Y en medio de todo, el pobre yo, que intenta poner paz entre esos dos y no volverse loco. Vale, pero ¿cómo se entra en ese mundo oculto? Freud necesitaba una herramienta, y la encontró en el lugar más inesperado: los sueños. En 1900 publica su obra magna, donde defiende que los sueños no son un caos sin sentido. No. Son mensajes en clave que nos envía nuestro propio inconsciente. Como él mismo dijo con esta frase tan poética, eran la vía regia, la autopista principal para llegar a esos deseos, miedos y traumas que tenemos enterrados en lo más hondo. Y esta otra frase, esta es genial, resume a la perfección toda su teoría. Es una idea que fue una auténtica bomba, la noción de que estamos gobernados por fuerzas internas que se escapan por completo a nuestro control consciente. Bueno, podemos imaginar que estas ideas no cayeron muy bien. Es que no solo desafiaban a la ciencia, es que hacían saltar por los aires la moral de la época. Y, lógicamente, la sociedad contraatacó. La controversia fue explosiva. Hablar de sexualidad infantil o del complejo de Edipo en esa sociedad tan reprimida fue un escándalo mayúsculo. Lo llamaron de todo: obseso, charlatán, un peligro público. Pero el lío no solo fue fuera. Dentro de su propio círculo, la cosa también se puso tensa. Sus alumnos más brillantes, gente como Carl Jung o Alfred Adler, acabaron rompiendo con él. Tenían ideas muy distintas y terminaron montando sus propias escuelas de pensamiento. Y por si fuera poco, la vida personal de Freud estuvo marcada por una Europa que era un polvorín. Le tocó vivir la Primera Guerra Mundial y luego, por su origen judío, tuvo que huir de su querida Viena cuando los nazis la anexionaron en 1938. Murió solo un año después, exiliado en Londres. Entonces, llegados en este punto, con toda la polémica, las revisiones, las críticas,
¿Qué es lo que queda de Freud? ¿Por qué seguimos dándole vueltas a sus ideas más de 80 años después de su muerte? Pues porque el cambio que provocó fue brutal. Pasamos de pensar que éramos seres superlógicos a entendernos como criaturas complejas, a menudo irracionales, movidas por un mar de fondo de fuerzas ocultas. Nos dio, ni más ni menos, una nueva forma de contarnos a nosotros mismos. Y aunque hay muchos mitos sobre él, la realidad tiene más matices. Eso de que todo en Freud es sexo, pues no, es una simplificación. Y lo de que está totalmente desacreditado, tampoco es así. A ver, muchas ideas suyas han sido superadas, claro, pero los cimientos, los conceptos de trauma, de inconsciente, siguen siendo la base de casi toda la psicología moderna. Si tuviéramos que resumir su legado en 4 ideas clave, serían estas. Primero, no somos tan racionales como nos gusta creer. Segundo, aquello que ignoramos de nosotros mismos, al final, nos acaba controlando. Tercero, el pasado siempre está ahí, influyendo en nuestro presente. Y la más importante de todas, hablar cura. Al final, su verdadero legado no es una teoría de piedra, es algo mucho más grande, es una nueva forma de mirar hacia adentro. Una forma que se ha metido tan dentro de nuestra cultura que ya ni nos damos cuenta. Cada vez que alguien va a terapia o simplemente se para a pensar por qué siente lo que siente, de alguna manera la sombra de Freud está ahí. Freud no descubrió el inconsciente, no es que no existiera antes. Lo que hizo fue señalarlo, ponerle un foco encima y mostrarnos que siempre había estado ahí, moviendo los hilos. Y al hacerlo, nos dejó de regalo una pregunta tan incómoda como potente, que a día de hoy sigue más viva que nunca.